Hola, queridos estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. Hoy estaremos trabajando con el teorema de Pitágoras. Dentro del teorema de Pitágoras estaremos viendo el enunciado y la demostración del mismo. Los propósitos para nuestra clase de hoy son reconocer la importancia del pensamiento geométrico como instrumento para la comprensión del entorno, aplicar el teorema de Pitágoras en situaciones diversas, así como también conocer el teorema de Pitágoras. Para ello tenemos la siguiente situación. Como podemos observar, aquí está Ara y su maestra. La maestra les proyecta algunas imágenes que utilizan habitualmente en la clase de matemáticas y le hace la siguiente pregunta. ¿Qué clase de triángulos encontramos? Porque Ara tiene ahora algunas dudas. Ayudemos a que pueda disipar estas dudas y poder responder correctamente a su maestra. Comencemos con el enunciado. Cuando hablamos del teorema de Pitágoras, el enunciado nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vamos a ver la demostración de este enunciado, de este teorema de Pitágoras. Bueno, conocemos que en un triángulo rectángulo los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Tenemos aquí el ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Y estos dos lados entonces se llaman catetos. Tenemos dos catetos entonces, porque son los que conforman el ángulo recto de 90 grados. En tanto, el lado opuesto, que sería este lado al ángulo recto, se llama hipotenusa. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber que estos dos lados que conforman el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto viene a ser la hipotenusa. Continuando con nuestra demostración, acá tenemos nuestra hipotenusa que está representada por 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 en cada lado. En total, ¿cuántos cuadritos tenemos? Si son 5 en cada lado, tenemos 5 al cuadrado, porque tenemos 5 de este lado, 5 de este otro lado. Entonces, vamos a representar por 5 al cuadrado. Vamos con los catetos. En este caso, este cateto tiene 1, 2, 3, 4 unidades y acá tenemos 1, 2, 3, 4 unidades también. ¿Cómo podemos representar todo este sector? Como 4 al cuadrado, puesto que tenemos 4 y 4 en cada lado. Es como un área. Entonces ya representamos por 4 al cuadrado. Pasamos con el otro cateto. En este caso tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tenemos lado 3 y ¿cómo vamos a representarlo? Vamos a representarlo como 3 al cuadrado. Entonces, primeramente ya tenemos esta representación de la hipotenusa y nuestros dos catetos. Ahora, teniendo en cuenta lo que hicimos anteriormente, tenemos que la hipotenusa al cuadrado, que viene a ser 5 al cuadrado, es igual a la suma de estos dos que se denominan catetos. Entonces sería hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado va a ser igual al cateto cuadrado más el cateto cuadrado, considerando nuestros dos catetos y nuestra hipotenusa. Y representaríamos de la siguiente manera. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a resolver las potencias. En este caso, 5 al cuadrado, 5 por 5,
25. Va a ser igual a 4 al cuadrado. 4 por 4, 16. Más 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Vamos a ver si sumamos 16 más 9 nos da 25. Es decir, se va a cumplir la igualdad. Se cumple la igualdad y ahí queda demostrado entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto cuadrado más el cateto cuadrado. Lo que nos decía el teorema de Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, ya demostramos de esa manera nuestro teorema de Pitágoras. Ahora, tenemos nuestro triángulo rectángulo, nuestros catetos y la hipotenusa. Esta es nuestra fórmula general. Entonces, ¿qué podemos hacer si yo necesito solamente hipotenusa? Puedo hallar raíz cuadrada en ambos miembros. ¿Pero qué puedo hacer en el primer miembro? Puedo eliminar la raíz con el exponente. ¿Y qué me queda? Me queda solamente hipotenusa, que es igual a la raíz cuadrada de cateto cuadrado más cateto cuadrado, es decir, la suma de los catetos. Si yo necesito hallar entonces este dato, solamente necesito hipotenusa, entonces hallo utilizando esta fórmula que surge del despeje de esta fórmula que teníamos anteriormente. Hay que tener en cuenta que la hipotenusa siempre es el lado más largo, es decir, ninguno de estos dos catetos puede tener una medida mayor que nuestra hipotenusa. Ahora, considerando otra vez la hipotenusa y nuestros catetos, vamos a ver cómo hacemos para hallar este cateto. Si yo tengo hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado, ¿qué puedo hacer? Nosotros podemos hacer el despeje. Yo puedo entonces hacer cateto cuadrado, puede pasar al otro miembro. Entonces, ¿qué me va a quedar? Cateto cuadrado va a quedar en el primer miembro y va a ser igual a esta hipotenusa al cuadrado menos un cateto cuadrado, porque hicimos la transposición de términos. Cuando nosotros mudamos de un miembro a otro miembro, ¿qué pasa? Cambia de signo. Y solo que ya ordenamos acá. La hipotenusa menos el cateto, entonces pasamos al segundo miembro. Y acá quedó con el signo positivo el cateto al cuadrado. Por eso queda de esa manera. Y si yo necesito cateto sin el cuadrado, ¿qué puedo hacer? La misma cosa que hicimos anteriormente. Hallamos la raíz de ambos miembros. ¿Pero qué puedo hacer aquí? Puedo eliminar el cuadrado con la raíz. ¿Y qué me queda? Cateto es igual a hipotenusa cuadrado menos cateto cuadrado. Está todo dentro de la raíz cuadrada. Es decir, de esa manera yo puedo hallar uno de estos catetos. Indistintamente, para hallar cualquiera de los catetos, yo utilizo esta fórmula. Cateto es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa cuadrado menos cateto cuadrado. Entonces tenemos dos fórmulas que manejar, pero ¿de qué surgen? De esta fórmula. No hace falta que nosotros nos aprendamos todas esas fórmulas. ¿Qué nosotros tenemos que saber? Hacer este proceso. Es decir, esta fórmula hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado es lo que nosotros tenemos que manejar para poder hallar los otros datos sin necesidad de estar sabiendo muchas fórmulas. Pasemos a un ejemplo. Analizamos si los segmentos 17, 15 y 8 pueden ser los lados de un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras. Acá tenemos nuestros datos, 17, 15 y 8. Para poder ubicar nuestros datos hay que considerar siempre el lado más largo, vamos a darle a la hipotenusa.
Los otros van a ser catetos, los lados más cortos, 15 y 8 respectivamente, entonces van a ser catetos. Ese detalle no olvidemos. Colocamos nuestra fórmula, hipotenusa cuadrada es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. En este caso, para demostrar si son los lados de un triángulo o rectángulo, ¿qué hacemos? Tenemos que ver que se cumpla esta igualdad cuando reemplazamos todos los datos. En este caso tenemos hipotenusa y tenemos los dos catetos. Reemplazamos entonces la hipotenusa por 17 al cuadrado. Es igual a cateto cuadrado, entonces ponemos 15 al cuadrado más 8 al cuadrado como nos dice nuestro dato. Y resolvemos las potencias. 17 al cuadrado nos da 289. 15 al cuadrado sería 15 por 15 y 8 al cuadrado 8 por 8. Entonces 225 más 64. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos 225 más 64 y vamos a obtener entonces la igualdad. En este caso son iguales, es decir, podemos afirmar que estos segmentos 17, 15 y 8 pueden ser los lados de un triángulo rectángulo. Y acá tenemos la comprobación. Tenemos el ejemplo 2. En este caso, vamos a analizar si los segmentos 10, 8 y 4 pueden ser los lados de un triángulo rectángulo, también utilizando el teorema de Pitágoras. Tenemos 10, 8 y 4. ¿Cuál va a ser nuestra hipotenusa? El lado más largo siempre, entonces va a ser 10. Y los catetos van a ser 8 y 4. ¿Qué utilizamos ahora? Nuestra fórmula, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Vamos a reemplazar por sus valores. 10 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Qué hacemos ahora? Resolvemos las potencias. 10 al cuadrado nos da 100. 8 al cuadrado, es decir, 8 por 8, más 4 al cuadrado, 4 por 4. Entonces tenemos 64 más 16. Bajamos directamente y hacemos la sumatoria de 64 más 16. Y nos da 80. ¿Qué pasó aquí? No se cumple la igualdad. Si no se cumple esta igualdad, entonces 10, 8 y 4 no pueden ser los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, de esa manera debemos hacer la comprobación. Y llegamos al momento de la evaluación. Vamos a ver cuánto aprendimos con respecto al teorema de Pitágoras. En el ejercicio 1, pareamos para que se cumpla la igualdad. Y tenemos acá hipotenusa es igual, cateto es igual a hipotenusa al cuadrado es igual. Vamos a ver cuál es la segunda parte de nuestra fórmula. Entonces tenemos cateto cuadrado más cateto cuadrado. Para ver hipotenusa no puede ser. Una pista, tenía raíz. Entonces analicemos el siguiente. Cateto al cuadrado menos cateto cuadrado dentro de la raíz cuadrada. Esa opción ni siquiera estuvimos analizando. Entonces no puede ser la segunda opción. Pasamos a la tercera opción. Raíz cuadrada de hipotenusa cuadrado menos cateto cuadrado. Acá tenemos hipotenusa y acá dentro otra vez hipotenusa. No puede ser esta opción. Y nos queda raíz cuadrada de cateto cuadrado más cateto cuadrado. Es decir, esta sería nuestra opción correcta y le completamos entonces con la letra A. Continuamos ahora con el cateto. Solamente queremos cateto entonces cuando nos pide sin el exponente 2, es decir que nuestra fórmula tiene que tener sí o sí raíz. Entonces descartamos la primera y la segunda que es un distractor porque no analizamos ese. ¿Cuál sería la opción correcta? La única que ya nos queda sería hipotenusa al cuadrado menos cateto cuadrado dentro de la raíz cuadrada. Entonces completamos con la letra B. Y por último tenemos
hipotenusa al cuadrado. En este caso, como tiene el exponente 2, no tiene que tener raíz cuadrada lo que va en la igualdad. ¿Cuál sería la opción correcta? La primera opción, en este caso, es igual al cateto cuadrado más el cateto cuadrado. Y de esa manera terminamos ya el ejercicio 1. Continuemos con el ejercicio 2. Analizamos si estos segmentos 15, 20 y 25 pueden ser los lados de un triángulo rectángulo utilizando el teorema de Pitágoras. No olvidemos que siempre el lado de mayor longitud es el que va a corresponder a la hipotenusa. Entonces tenemos que sacar nuestros datos. La hipotenusa va a ser 25 y nuestros otros catetos serían 20 y 15. ¿Qué hacemos primeramente? Colocamos nuestra fórmula. Hipotenusa cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Y reemplazamos hipotenusa por 25, cateto por 20 y 15 respectivamente. Entonces, no importa acá si utilizamos primero el 20 o el 15, no va a afectar nuestro resultado. Reemplazamos hipotenusa por 25 elevado al cuadrado. Cateto, 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. Resolvemos ahora las potencias. 25 por 25 nos da 625. 20 por 20 más 15 por 15 sería entonces 400 más 225. Finalmente hacemos la suma para ver si se cumple la igualdad. Entonces nos da también 625. ¿Son iguales? Sí, entonces podemos afirmar que estos segmentos 15, 20 y 25 sí son de un triángulo rectángulo o pueden ser de un triángulo rectángulo porque se demostró con la igualdad. Pasemos al ejercicio 3. Analizamos si estos segmentos 11, 15 y 9 pueden ser los lados de un triángulo rectángulo, también utilizando el teorema de Pitágoras. 11, 15 y 9. ¿Cuál sería nuestra hipotenusa? 15. Ahora, 11 y 9 serían nuestros catetos. ¿Qué colocamos primeramente para poder ver si corresponden a los lados de un triángulo rectángulo? La fórmula, que sería hipotenusa cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Y reemplazamos. Sería la hipotenusa 15 elevado al cuadrado. El cateto 11 al cuadrado más 9 al cuadrado. Seguidamente tenemos que resolver las potencias. 15 por 15, 225. 11 por 11 más 9 por 9. Entonces tenemos 121 más 81. Bajamos directamente 225 y sumamos 121 más 81 y obtenemos solamente 202. Y nos damos cuenta que los resultados, como son, diferentes. Es decir, no se cumple la igualdad y estos no pueden ser los lados de un triángulo rectángulo. Y llegamos al momento de la conclusión. Recordemos nuestra situación inicial. ¿Recuerdan la pregunta que la maestra le hizo inicialmente a Ara cuando le presentó los materiales que solemos utilizar en la clase de matemática habitualmente? ¿Qué clases de triángulos encontramos? ¿Por qué? Ahora, al finalizar la clase, Ara comprende que encontramos triángulos rectángulos porque tienen ángulos rectos, es decir, ángulos que miden 90 grados. Hoy estuvimos trabajando con el teorema de Pitágoras. Recordemos el enunciado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De este enunciado podemos
nosotros hallar la hipotenusa solamente teniendo en cuenta el despeje. Es decir, que la hipotenusa puede ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cateto cuadrado más el cateto cuadrado. Ahora, si nosotros necesitamos uno de esos catetos, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Es decir, teniendo en cuenta este teorema, podemos hallar también la hipotenusa y los catetos. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta la próxima!